Buenas tardes amigos, tengan todos bienvenidos a la segunda parte de nuestro tutorial Introducción a la Geometría. Continuamos con este proceso educativo, pero nos vamos a enfocar específicamente en esta segunda parte en la resolución de algunos problemas en los que tenemos que aplicar algunos criterios geométricos teóricos. Así que los invito, quédense conmigo hasta el final. Ok, vamos a comenzar. Recuerden que nos hemos quedado en la siguiente parte de la presentación. Ok. Para esta segunda parte nos vamos a enfocar en alguna resolución de algunos problemitas, pero para ello pues tenemos que tener en consideración que el hecho de poderlo resolver significa que debemos de manejar ciertos conceptos teóricos. Nos vamos a enfocar en esta segunda parte, en los incisos 2, 3, 4 y 5. Para resolver los siguientes incisos, pues tenemos que tener en consideración realmente, en este caso del ejercicio número 1, sabemos nosotros que los rayos, a diferencia de los segmentos, a diferencia de las rectas, pues tienen un punto de origen, no así un punto de final. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles de las siguientes parejas de rayos son perpendiculares? Pues recordamos nosotros la definición de perpendicularidad, sobre todo en ángulos, y son aquellos segmentos, rectas, rayos, que forman un ángulo de 90 grados. Pues no lo voy a hacer todo, pero sí tienen que tener esa agilidad mental de poder sumar y observar a la vez la pareja de rayos que forman un ángulo de 90 grados. En este caso, un rayo pues se representa, en este caso vamos a representar el rayo OB. El rayo OB se representa de la siguiente forma, ¿no? Tiene un principio, no así un final. El rayo AOB es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados justo con el rayo OD. Si ustedes observan, 32 más 26 son 58 y 58 más 32 son 90 grados. Es decir, el rayo, específicamente el rayo OB, es perpendicular, y este es el símbolo de perpendicularidad, con el rayo OD. ¿Por qué? Porque la suma entre ellos de sus ángulos, de su ángulo entre ellos, es 90 grados. Aquí lo podemos observar. Respecto OB, OD son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Y es así como nosotros podemos indagar sobre la perpendicularidad entre rayos. Como ustedes pueden observar, me he adelantado un poco por acá. Voy a trazar un poquito por ahí. Ok, podemos seguir observando. Hay que ser muy observador en este tipo de problemas, porque ya observamos que son perpendiculares, pero es posible que haya más. En este caso, el rayo OB es perpendicular al rayo OD, pero si nosotros somos observadores, por ejemplo, el rayo OB no es perpendicular con el rayo OC, ya que entre ellos el ángulo solamente son 32 más 26, serían 58 grados, entonces no, pero existe la posibilidad que hayan otros. Aquí les voy a mencionar algo, quiero que sean muy observadores acá respecto a este. Si ustedes se fijan, el rayo OH, el rayo OB, o sea, este que está por acá, únicamente era perpendicular respecto al rayo OD. Ahora vamos a observar otro rayo que por ahí parece que su suma son 90 grados, y de igual forma los invito a que lo finalicen, ¿verdad? Pero sí, vamos a dejar en claro que, por ejemplo, el rayo OH parece que es perpendicular con el rayo OE, que es el que yo acabo de poner, con el rayo OE. Vamos a verificar si eso es cierto. 26 más 32 más 32, eso suma 90 grados. 26, que es el rayo OH, más 32 más 32, son 90 grados, y como el ángulo entre ellos es 90 grados, significa que esos rayos son perpendiculares. Y hay que seguir observando porque es posible que hayan otros más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el rayo OC no es perpendicular con el rayo F, porque 32 más 28, ¿cuánto es? Serían 92, entonces ya no es perpendicular. Bueno, eso es respecto a ese primer inciso, primer ejercicio que estamos tratando de interpretar. Hemos visto que se está enfocando en la parte de perpendicularidad, y quiero que sean muy observadores respecto a la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes figuras parecen ser perpendiculares? Entonces, punto y coma, las parejas de rayos, segmentos, rectas o combinaciones de ellos que están acá. ¿Cuáles de estos incisos parecen que son perpendiculares?
Nosotros sabemos que las rectas perpendiculares son aquellas rectas, segmentos, combinaciones de ellos o rayos, forman un ángulo de 90 grados entre ellos. En este caso nosotros podemos observar que es una recta, un par de rectas secantes, pero no parecen ser perpendiculares. No parece que el ángulo entre ellos mida 90 grados. Este ángulo con este ángulo no parece. ¿Ok? O este con este no lo parece. Esta es posible que no. Aún así, creo que la inciso B parece que sí, porque este rayo que está por acá, este segmento, se une con este rayo y si usted se fija, parece, la palabra es parece. Por definición, nosotros sabemos que son una secuencia de puntos. Entonces, la proyección del segmento vertical formaría un ángulo de 90 grados. Si esto es cierto, la proyección de la siguiente también formaría un ángulo de 90 grados. Y este par de segmentos también forman un ángulo de 90 grados. Entonces, la definición es, bueno, para que un par de segmentos sean perpendiculares, debe de haber o formarse un ángulo de 90 grados justo. Entonces la pregunta era, parecen, ¿no? Entonces, ¿quiénes parecen? Parecen, ellos parecen que forman 90 grados. Sin embargo, el inciso A pues no lo parece, ¿verdad? Ok, para el siguiente inciso de problemas, no lo vamos a hacer todos, pero sí lo vamos a orientar hacia cómo desarrollarlo y cómo resolverlo, pero para eso es importante que tengamos en consideración la siguiente teoría. Como ustedes pueden observar en la teoría, allá por la diapositiva 17, pues hemos visto también en la parte introductoria, en la primera parte de introducción a la geometría, las rectas paralelas pues son dos o más rectas en un plano que nunca se interceptan. Ok, parecido a algo como esto, y sus pendientes son iguales. Mientras que las rectas perpendiculares son dos o más rectas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Ok, y hay ecuaciones en las que se cortan dos rectas en un punto determinado. A ellas se les conoce como secantes. Es importante que tengamos en consideración la siguiente parte de la teoría, es muy importante también. Y eso es cuando tenemos rectas, bien sea paralelas, perpendiculares y secantes, pero hay una recta transversal. ¿Y qué es una recta transversal? Bueno, es una recta que corta otra recta, transversalmente, cierto grado de inclinación. No necesariamente estas tienen que cortar a un par de rectas tangentes o perpendiculares. No necesariamente. Lo que sí es cierto es que las rectas, al trazar esas rectas paralelas, transversales o secantes, se forman unos ángulos y esos ángulos normalmente se les conoce a ellos ciertas propiedades. Propiedades que tienen que ver o enfocarse en los ángulos, ¿no? En ciertos ángulos especiales, los cuales vamos a nombrar a continuación. Los ángulos internos, bueno, son los internos de esa recta que tocó transversalmente otras rectas. Los ángulos internos son estos que están por acá, o este que está por acá con este. Todos estos son ángulos internos, ¿ves? Todos ellos son ángulos internos. Pues, ¿quiénes serían entonces los ángulos externos? Bueno, los ángulos externos, según la definición, son los que están fuera de la recta transversal y fuera también de las rectas paralelas. ¿Ok? Asimismo, los ángulos alternos internos, ya que estos ángulos alternos internos, escuche bien, alternos internos. O sea, nos está diciendo que es un ángulo interno, pero que está alterno, está del otro lado. Alterno. Está del otro lado y solo es separado por una secante, por una recta transversal, perdón. Pero hay otros, por ejemplo este también es alterno con este, ¿eh? Solo los une esa transversal, pero están dentro, porque está la palabra interno. Entonces, cuando hablamos de ángulos internos, solo hablamos de los ángulos que están entre o sobre la transversal. Permítanme un momento, ¿ok? Se me ha parado por acá. Ok, se nos había parado ahí, pero ya hemos regresado. Como ustedes pueden observar, estamos en la parte en la que estábamos analizando sobre la alternancia de los ángulos. Y hemos identificado cuando estos ángulos son internos, externos, pero también hemos identificado cuando son alternos internos, es decir, están alternados únicamente por una recta transversal. Como ustedes pueden observar, los ángulos internos son 1, 2, 4, 3 y los externos son 7, 8, 5, 6. Los alternos internos, el 1 con el 3, es interno, pero también es alterno. ¿Ok? Asimismo, el ángulo 2, 4. El ángulo 2, 4 es
alterno porque está dividido únicamente por una transversal, pero a la vez es interno, está bajo las transversales. ¿Ok? Bueno, a eso se refería, ¿no? Ahora bien, otro tipo de ángulos son los ángulos alternos externos. O sea, están alternados por la división de esta transversal, pero son alternos, o sea, este con este. ¿De acuerdo? Alternos externos. El 7 con el 6 es alterno externo. Miren, está alternado por una transversal. Asimismo, el 8 con el 5 son alternos externos, divididos únicamente por una transversal. Ahora que, o bien, vamos a hablar sobre los ángulos correspondientes. Y esos ángulos, pues, son los ángulos que, según la definición, se encuentran en un mismo lado de la transversal y del mismo lado de la recta, ¿verdad? En este caso, los ángulos transversales, en este caso sería el 3 y el 8. Están al mismo lado de la transversal, y están divididos por una recta tangente. Ok. Nos quedamos con los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, bueno, se encuentran en un mismo lado de la transversal y del mismo lado de la recta. En este caso, ustedes observan, un ángulo correspondiente es el 1 y el 4, el 3 y el 8, se encuentran al mismo lado de la transversal, mire, y del mismo lado de la recta. El 8 el 3, asimismo el 7 con el 4, el 1 con el 5, el 6 con el 2. Esos son los ángulos correspondientes. Repito, el 8 con el 3, el 7 con el 4, mire, y en el dado caso, vamos a diferenciar, el 6 con el 2 se encuentra al mismo lado de la transversal y al mismo lado de la recta. Y el 1 con el 5. Esos son los correspondientes. Ahora, los ángulos internos a un mismo lado, sería el 1 con el 4 y el 2 con el 3. Internos a un mismo lado. Y los externos a un mismo lado, el 7 con el 5 o 5 con el 7, que es lo mismo porque estamos en la parte externa, pero también el 6 con el 8. ¿Ok? Eso básicamente serían los tipos de ángulos que se nos forman al tener una transversal con rectas, bien sean paralelas o perpendiculares. Bueno, en este caso paralelas, ¿no? Una transversal que corta a ambas. Esos son los ángulos que se nos forman. Ok, de la misma forma aquí están los demás ángulos para que ustedes los puedan observar. Las dos rectas están, en este caso, parecen ser paralelas, divididas por una transversal. Ok, ¿qué sucede? Cuando hay ángulos, en este caso, que están divididos, quiero que sean muy observadores. En las definiciones de las propiedades 4.2 nos dicen que parejas de ángulos internos son congruentes. ¿Qué significa? La pareja de ángulos internos son congruentes. Pareja de ángulos alternos internos son congruentes. Quiere decir que este ángulo con este ángulo son iguales. Es decir, que este con este, por ser alterno interno, miden lo mismo. Pero también quiere decir que este ángulo, el 2, con el 4, miden lo mismo. Simplemente por ser alterno interno. ¿Ok? Y más adelantito hay otras definiciones. Bueno, atrás de la presentación, ustedes las pueden observar. Algunas definiciones: los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. La bisectriz es una línea que parte el ángulo en dos. Y los ángulos suplementarios y complementarios, ¿verdad? Eso es muy importante para que podamos comprender esta parte teórica. Como ustedes pueden observar, los ángulos suplementarios, la suma de ellos es 180. Si nosotros tenemos un ángulo, significa que el suplemento es lo que le hace falta para llegar a los 180. Ok, por ejemplo supongamos que este ángulo mide 120. ¿Cuál es el suplemento de este ángulo? Bueno, lo que hace falta para que, en contra de las manecillas de reloj, se formen los 180 grados. Serían 60. A este ángulo se le conoce como suplementario. Pero también están los ángulos complementarios. La suma de los dos ángulos complementarios, son un solo ángulo, es de 90 grados. Si uno mide 30, significa que su complemento debe medir 60. Los complementarios están relacionados con la formación de su ángulo de 90 grados, mientras que el suplementario está relacionado con la sumatoria de 180 grados. Asimismo, los ángulos adyacentes, que son sus ángulos que están a la par. Eso es muy importante por lo que vamos a analizar en este momento. Entonces, como ustedes pueden observar, hemos discutido que los alternos internos tienen la misma medida.
este con este la misma medida, el 2 con el 4 tienen la misma medida. Pero también nos dice que los ángulos alternos externos son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Quiere decir que el número 7 con el número 6 también tienen la misma medida por ser alternos externos. ¿Ok? Pero también me dice que el 8 con el 5 son alternos externos. Ahí, por ser alternos externos. Tienen que tener la misma medida. Ok, otras parejas de ángulos importantes son lo que quiero que observen a continuación. Los ángulos correspondientes son congruentes, quiere decir que este ángulo debe de tener la misma medida que este, dividido por una transversal y una recta. Pero también este, que está por acá, el número 7, es congruente con este, por ser correspondiente. Los ángulos internos a un mismo lado son suplementarios. ¿Qué significa eso? La palabra suplementario hemos dicho que está relacionado con que la suma de los ángulos sea 180. Significa que este ángulo más este ángulo que está aquí, por ser interno a un mismo lado, no son iguales, sino que este ángulo más este suman 180 grados por ser suplementario. Entonces quiere decir que este ángulo más este ángulo que está acá suma también 180 grados por ser interno a un mismo lado. Mientras que los ángulos externos a un mismo lado también son suplementarios. Externos a un mismo lado, o sea, este ángulo, por ser externo con este a un mismo lado, sus ángulos miden también 180. Y este que está por acá, por ser externo a un mismo lado, suman 180. ¿Ok? Vamos a borrar esto que está por acá. Y vamos a terminar con las definiciones importantes sobre opuestos por el vértice, suplementarios y complementarios. Borramos, lo borramos. Ahora eso lo teníamos que haber borrado. Ok. Quiero que seamos muy observadores y si nosotros conocemos el ángulo 7, por ejemplo, también tenemos que conocer el ángulo 2 porque justo son congruentes por ser opuestos por el vértice. Tienen la misma medida. Ahora, si conozco este ángulo que está aquí se le llama suplementario. Es lo que le hace falta para llegar a 180. Porque la suma de todo este ángulo es 180. Entonces mire qué interesante lo que acabamos de descubrir. No necesariamente tenemos que saber siempre las definiciones sobre alternancia de ángulos internos a un mismo lado, no necesariamente. Pero sí manejar que hay nombres específicos para los ángulos. Este con este es opuesto, por lo tanto tienen la misma medida. Pero este con este es suplementario, es lo que le hace falta para llegar a 180. Pero este ángulo número 8 es opuesto por el vértice con el número 2, por lo tanto tienen la misma medida. El 7 y el 2, por ser opuestos por el vértice, son iguales. El 8 es lo que le hace falta al 7 para llegar a 180. Y el 1 es igual que el número 8 por ser opuestos por el vértice. Lo mismo acá, este es igual que este. En el caso del 5, lo que le hace falta para 180, se lo suplementa el número 6. Pero el número 6 a su vez es igual que el 4 por ser opuesto por el vértice. Y del otro lado también, miren, este es igual. Esto es un suplemento para llegar a 180 y por ser opuesto. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en los problemas que a continuación vamos a desarrollar. Y vamos a comenzar con el siguiente, ¿verdad? Ok. Específicamente en esta parte, vamos a hacer este ejercicio. Cuando hay dos barritas, significa que son paralelas, o que no se distingue bien. Me dice que AC es paralela a DF. Y mire, hay una transversal que lo corta. Pero me están diciendo que el ángulo M, formado por D, P y B, siempre el ángulo está en medio, formado por DPB, o sea, este que está aquí, DPB, espero que lo hayan observado. El ángulo DPB es el ángulo que se me forma en este sentido. El ángulo DPB, ese ángulo mide 138 grados. Vamos a acercarnos un poquito más. Mide 138 grados. Entonces, con lo que hemos aprendido, por ser alterno interno, este también mide 138. Porque los ángulos internos son congruentes, es decir, que tienen la misma medida.
Quiere decir que lo que le hace falta para llegar a 180 es este pedacito que está por acá. A este pedacito se le llama suplemento. 180 menos, escucha bien, 180 menos 138, eso es 42, por lo tanto este es el suplemento y mide 42 grados. Por ser opuestos por el vértice, la palabra opuesto, este que está aquí también mide 42 porque es opuesto por el vértice y tienen la misma medida. Pero 138 es opuesto por el vértice también respecto al ángulo COE, 138 grados. Y ese es el ángulo AOB, también tiene 138. Por donde lo quiera ver, mire, 138, 138, 42, 42. Y podemos demostrar uno de las definiciones que nos decía que los ángulos correspondientes son congruentes. El ángulo dividido por una, al mismo lado de la transversal y dividido por una recta cruzada o transversal, son correspondientes. 138 es correspondiente con 130. 42 es correspondiente con este ángulo también. Y mire, justo 138 le hacía falta algo para llegar a 180. O sea que el suplemento de 138 es 42. Por ser opuesto, 138 a este ángulo también es 138. Tiene la misma medida, son congruentes, la palabra correcta. Y 42 grados es opuesto por el vértice con este. También teníamos otra definición que decía, los ángulos externos a un mismo lado son suplementarios, miden 180. ¿De acuerdo? Mire, 138 y 42. Los externos a un mismo lado suman 180, son suplementarios. Y es así como hemos desarrollado con las definiciones anteriores este problemita. Hay que estar claro, ¿verdad? Que la mayoría de ellos, pues, se desarrollan conociendo siempre la importancia de ellos, conocerlos. Alterno interno, internos a un mismo lado. Pero hay que tener claras estas definiciones sobre congruencia, ¿no? Mire, los alternos internos son congruentes, tienen la misma medida, así como los alternos externos, los correspondientes son congruentes. Los internos a un mismo lado son suplementarios. Y los externos a un mismo lado son suplementarios. Los internos a un mismo lado son suplementarios. Mire, 138 más 42 son 180. Y los externos a un mismo lado, 42 y 138 también son suplementarios. Ok, por acá hay otro, que está por acá, casi todos se parecen. Me dicen que A y E son paralelas. A y E y FJ, las rectas A, E y FJ, son paralelas. Ajá, y hay rectas transversales ahí. Ahora me dicen que la medida del ángulo ADG, o sea, este ángulo, es congruente. El congruente es así, algo así, algo así. Es como un igual, pero hay una barrita por ahí, son congruentes, es decir, tienen la misma medida que el ángulo GDH. GDH, o sea, este ángulo, son iguales. Estos dos son igualitos. Pero también me están diciendo que G, D y H es congruente, tiene la misma medida que el ángulo HDE. Repito, GDH es GDH, tiene la misma medida que HDE. O sea que este ángulo tiene y lo mismo que este, por lo tanto, este tenía lo mismo que el anterior. Quiere decir que estos tres ángulos son iguales. Pero mire cuánto suman los tres ángulos. Los tres ángulos, y ahí no nos dan número. Pero yo ya sé que de acá hasta acá es una media vuelta, ¿no? Es media vuelta. Al ser media vuelta, ese ángulo mide 180 grados. Y los tres son iguales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 180 entre 3 son 160. Sin que me dijeran ningún número, al ser los tres iguales, y yo sé que de acá a acá hay 180, eso significa entonces que cada uno mide 60 grados. 60 grados. Este de 60 grados es opuesto por el vértice con este, o sea que este ángulo también mide 60 grados. El ángulo EDC mide 60 grados. Este ángulo de 60 grados que está por acá, si ustedes se fijan, es opuesto con el ángulo ADB. Y ese ángulo también mide, por ser opuesto por el vértice, 60 grados. Asimismo, el ángulo GDH que mide 60 es opuesto con el ángulo PDC, 60 grados. Mire, y hemos encontrado casi todos. Pero como aquí hay rectas paralelas, se pueden aplicar todos los conceptos anteriores, tomando como referencia la alternancia primero de una recta. 60 es alterno interno con este. A su vez, mire, alterno interno 60 tiene la misma medida. A su vez es suplementario con este ángulo. Al ser suplementario, ¿cuánto le hace falta para 180 a 60? 120.
Y también podemos demostrar que los internos a un mismo lado son suplementarios, miden 180. Repito, por ser alterno interno, este mide 60. ¿De acuerdo? Y lo que le hace falta es 120. Si este mide 120, con esta barrita miden 160. 120, perdón, más 60 miden 180. Ahora, usted podría decir 120 es respecto a este que está acá, son iguales. No, porque si usted se fija, esta recta no muere en esta línea, sino que hay algo de por medio. Entonces, aquí ya no se puede alternar. Alterno interno solo este, pero 120 no es alterno interno con 60 porque 60 tiene otro ángulo partido ahí. Entonces no tiene nada que ver. Pero sí 60 es alterno interno con este y tiene su suplemento que es de 120. Los internos a un mismo lado miden 180. Ya lo habíamos dicho, son suplementarios. Suplementario significa que miden 180 grados. Por ser opuesto por el vértice, este ángulo también mide 120. Y por ser opuesto al de 60, este ángulo también mide 60. Si usted se fija, los ángulos suplementarios miden 180, 120 más 60 es 180. ¿Ok? Al ser alterno interno con este, también este mide 60, este mide 60, este que está acá es alterno interno con el de 120. Esto sí, mire, porque no hay algo que lo divida como el anterior, que lo dividía algo por acá. Entonces, al ser alterno interno respecto al de 120, 120 es alterno interno sobre este mide 120 también. Pero también, si no me lo hubiesen dicho, pues lo que le hace falta para 60 son 120. Y lo que le hace falta para 180, aquí son 120, que justo también es opuesto por el vértice. Ya hemos encontrado casi todos los ángulos. Si usted se fija, se forma una figura triangular y las figuras triangulares, la sumatoria de sus ángulos internos son 180. 60 más 60 son 120. ¿Cuánto le hace falta a este triangulito para que sume 180? 60. ¿Ok? Y si no, bueno, si este mide 60, si usted se fija, 60 por ser alterno interno con este ángulo, este también medía 60. Esa era otra forma de verlo. Por ser opuesto por el vértice, el ángulo QHJ mide 60. ¿Cuánto le hace falta para ser suplementarios a 60? El suplemento es de 120. Por ser opuesto, el ángulo MHG también mide 120. Por ser alterno interno de 60, este mide 60. Por ser alterno interno 120 a este, mide 120 también. Y si no, el suplemento de 60 es 120, lo que le hace falta. Por ser opuesto, este mide 60. Y por ser opuesto, 120 mide 180. 120 por ser opuesto. Pero 120 más 60 son 180. Como usted puede ver, no me dijeron ningún grado de ningún valor de ángulo, pero hemos encontrado todo eso. De la misma forma se resuelven todos los anteriores. Hay que tener en claro que esto significa congruencia, ¿no? Aquí me están diciendo, por ejemplo, que el ángulo CBH, o sea, el ángulo CVH, o sea, este ángulo mide 56 grados, pero me dicen que el ángulo CBH, o sea, CBH, es igual o es congruente, tiene la misma medida que el ángulo HJL. A ver, el ángulo JHL, este también mide 56. Entonces ya saben ustedes, pues no lo vamos a hacer, pero este es opuesto por el vértice, este que por acá es opuesto por el vértice, o suplementario de 56, ¿cuánto es? 56 menos 180, lo que le hace falta, ¿no? Sería 124, este mide 124. De este lado ya está. ¿Ok? Al final me dicen que CBH es suplemento, escuche bien, CBH es suplemento del ángulo BCJ. Es decir, que si es un suplemento, a 56 más 120, este vale 124 también. 56 por ser opuesto, 124 por ser opuesto, con esta información, ¿eh? Este es por ser opuesto, también mide 56. El suplemento de 56 es 124. Este también mide 124. Y miren lo que me dicen acá. CBH, o sea, este ángulo de 56, es suplemento de BCJ. A 56 para 180 le hace falta 124. En una figura como estas, pues puedes observar que por ser opuesto se mide 124, el complemento de 56, el opuesto por el vértice es 56, a su vez 56 es suplemento de 126. Si usted observa 124 más 124 más 56 me da 304. ¿Cuánto le hace falta para 360, que es la sumatoria de los ángulos internos? 56, ¿de acuerdo? Quiere decir que
para hacer toda la vuelta, en una figura de 4 lados, esto mide 56. Aunque no nos dicen que es alterna interna, pues nosotros podemos verificar que para que se apliquen todas estas funciones, pues de los ángulos internos deben de ser similares. Si los ángulos internos son iguales y los opuestos son iguales, porque hemos dicho que 56 es este valor y 124 era este, por la información, estamos ante rectas paralelas. Eso significa que funcionan todas las propiedades. Este mide 56 y este mide 124, porque es el suplemento de 56, y por ser opuesto 124, este también mide 124. Aquí lo más interesante es que este ángulo me hacía falta. Entonces 56 más 124 más 124, 56 más 124 por 2 serían 304. ¿Cuánto hace falta para 360? Justo 56, que era este ángulo. Y de este ángulo, por ser opuesto y suplementario, se encontraron todos. Bueno, y hay más ejercicios que hay que resolver. Igual les quedan de tarea, porque pueden ver cómo se resuelven. No son nada complicados. Hemos resuelto algunos nada más nosotros. Genial, ahora vamos a hablar específicamente de ángulos, ya no de ángulos combinados también, ¿verdad? En el primer enunciado de la parte 4 nos dice que enuncia el nombre de los diferentes ángulos que se pueden nombrar en la figura. No se está refiriendo a que tengan un nombre específico, pero por ejemplo, vamos a nombrar uno nosotros. El ángulo, mire cómo lo escribimos. El ángulo CV, perdón, a ver. CO sería el ángulo. Ese es nombrarlo. Permítame que se me puso en revolución aquí. Vamos a nombrar un ángulo que está por de estos que tenemos por acá. El ángulo COB. Siempre el vértice debe de quedar en el centro. Ese es nombrar el ángulo, mire. El ángulo COB, el ángulo COA, ese es otro. A eso se refiere. COA. Siempre hay que tener el cuidado de que en el centro debe de estar siempre el vértice. Es decir, donde se unen. Pero hay muchos más ángulos. AOF, FOB, B. En total, más o menos son como 9 ángulos. Hay que nombrarlos todos. En el inciso número 2, con base en la figura dada, ojo, aquí quería mencionar algo. Hay un ángulo que normalmente nosotros a veces no lo observamos, y es el ángulo que mide 180 grados, ¿no? Inicia acá, pero ha dado toda la vuelta. Ese es el origen. Hizo toda la vuelta que terminó acá, por ejemplo. Puede ser un ángulo A o B. Es decir, inicialmente A o B estaba así, pero dio toda la vuelta y hizo todo el giro. Digo porque ahí hay varios ángulos que son específicamente cuya medida tiene 180 grados. Por eso lo menciono. Ok, en base a la figura dada, ¿cuáles de las siguientes igualdades son verdaderas y cuáles son falsas? Me dicen que la medida del ángulo AOB, o sea, este, es igual o congruente que el ángulo AOC. Es igual, me dice. No es lo mismo congruencia que igualdad, porque cuando son iguales es que están uno sobre otro. Cuando es congruencia, pues no necesariamente deben de ser igual. Lo que sí debe de saberse es que la congruencia significa que tiene la misma medida. En cambio, si es igual, es congruente, pero también está uno sobre otro. En este caso, el A o B es igual que el A o C, sí, porque están en la misma, incluso están en la misma, ¿no? Mire, este es igual que este, mire. ¿Verdad que tiene sentido, verdad? Ahí sí es igual. ¿De acuerdo? Solo para que salgamos de la duda, ahí les van a pedir verificar las 4. Nosotros solo vamos a verificar 2, les quedan 2 más. Igual es que uno prácticamente está sobre otro, ¿no? Pero congruente significa que tienen únicamente la misma medida. El ángulo, por ejemplo, escuche bien, el ángulo AOB, es igual que el FOP. Si usted se fija, me está preguntando si este ángulo es igual que este. Igual no es porque no están en la misma posición, pero si son congruentes por ser opuestos por el vértice. ¿Tendrían la misma medida? Sí, pero no es igual, porque para que sea igual, uno debe estar sobre el otro. Ese es el concepto, entonces hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, les queda de trabajo hacer los otros 2 que están por ahí. Entonces, para el primero, pues sabíamos que era verdadero, lo podemos poner que es verdadero, un cheque, y para este podemos que porque es falsa, y verifiquen los otros 2. Nos preguntan, identifique el nombre de cada pareja de ángulos. Bueno, el nombre, identificar los nombres es... identifique el nombre de cada pareja de ángulos. Bueno, el nombre no es exactamente el nombre, ¿verdad? Sino que identifiquemos los ángulos, lo mencionemos. Por ejemplo, A o B, dejando en el centro siempre el vértice.
Esa es una pareja. ¿Con quién hace pareja? Con C o B. Dejando siempre en el centro el vértice. Estos son adyacentes. ¿Por qué son adyacentes? Son vecinos. Así de simple. Ahora vamos a encontrar otro que no es vecino. Por ejemplo, este no es vecino con este. ¿De acuerdo? Aquí no existe ángulo adyacente. Porque la palabra adyacente se relaciona con vecino. El de la par. El que está cerca de mí. O sea, hay que identificar otras parejas. Por ejemplo, aquí hay varios. Yo voy a mencionar únicamente uno. El ángulo A o B, A o en el centro y B, es vecino adyacente con el ángulo, vea bien, E o B. Con el ángulo E o B. Mire, son vecinos. Ellos dos son vecinos. Aquí puede que hay más, hay que tener cuidado. Imagino que aquí hay varios, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hay varios que hay que revisar. Ok, hay otra que relaciona no solamente ángulos específicamente, pero también relaciona las palabras suplementarios y complementarios. En este primer ángulo, este le va a tocar a ustedes, vamos a hacer este. Me dicen que hay que encontrar todos los ángulos que hacen falta. El ángulo JHG, o sea, JHG, este no parece, pero este es J. JHG mide 78 grados. Y el ángulo AED, AED, o sea, este, mide 150 grados. Entonces nos piden que determinemos los ángulos que hacen falta. Si este mide 150, significa que este por ser opuesto también mide 150. Ahora, si este mide 150, el suplemento, lo que le hace falta para 180, solo son 30. 150 más 30 son 180. Y 30 por ser opuesto, y también ese suplemento de 150, este ángulo también mide 30 grados, que lo pongo por aparte porque no me cae muy bien. 78 tiene como opuesto al ángulo LHV, que también mide 78 grados por ser opuesto por el vértice. Ok, el suplemento de 78 es lo que hace falta para 180. Entonces, 78 menos 180 mide 102. Este angulito que está por aquí, no me cabe ahí, le vamos a llamar, bueno, le vamos a decir que tiene 102 grados. Por ser opuesto, este ángulo tiene 102 grados. Y mire qué interesante. Si este tiene 102, tiene que tener un suplemento. Y el suplemento es 102 menos 180. Justo 78, ¿eh? Y 78 era el opuesto por el vértice de 78. O sea que prácticamente hemos encontrado todo. Si este mide 30 y este mide 78, en una figura triangular como la que está dentro, nos hace falta este ángulo. Pero como nosotros sabemos que en la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180, entonces 30 más 78, yo lo estoy haciendo también en mi calculadora, son 108. Y 108 menos 180, este ángulo tiene que medir justo 72 grados. Porque la suma de los tres miden 180. El del centro mide 72, el de la izquierda mide 30 y el de la derecha mide 78. Por ser opuesto, este mide 72. ¿Ok? ¿Y cuál es el complemento de 72? Bueno, el suplemento, perdón, 72 menos 180, 108. O sea que este ángulo mide 108. Y por ser opuesto, este también mide 108. Y ahí están todos los ángulos encontrados. ¿Ok? Perfecto. Vamos a esta última parte que nos piden hallar el complemento y suplemento. Ya sabemos que la suma de los ángulos complementarios es 90 grados y la suma de los ángulos suplementarios son 180. Quiere decir que si usted conoce un ángulo y le hace falta su suplemento, lo que le hace falta es la diferencia de 180. ¿Ok? Entonces, para cada uno de ellos vamos a encontrar el complemento y el suplemento. Vamos a suponer, plano cartesiano, vamos a suponer que este ángulo mide 72 grados. Si solo me piden quién es de 72 grados el complemento, lo que me hace falta para 90 es este. ¿Cuánto es 72 menos 90 o 90 menos 72? 18. Significa que el ángulo complementario de 72 es 18 grados. Porque es lo que le hace falta para 90 grados. Pero si nos piden de este ángulo de 72 el complemento, lo que nos están pidiendo, el suplemento, lo que nos están pidiendo es hasta 180. Y ahí no me salió bien horizontal. Entonces, el suplementario de 72 es la diferencia que hay de 72 respecto a 180. 180 menos 72. 180 menos 72. Eso es 108.
sea, el ángulo suplementario, o lo que le hace falta para 180 es 108, y el complementario lo que le hace falta para 90, que son 18 grados. Y eso es todo, ¿verdad? Para cada uno de ellos ustedes lo van a encontrar. Ok, vamos a la última parte. En la última parte tenemos que hablar sobre perímetro, área, apotema en algunos casos. El apotema lo podemos observar en las figuras de polígono. Entonces, en un momento. Ok, continuamos acá. Continuamos. Y vamos a hablar sobre área, perímetro y apotema, en la cual pues hay algunos ejercicios específicamente de algunas figuras geométricas básicas, pero también de algunos polígonos regulares, a los cuales vamos a tratar de resolver. Vamos a resolver algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo preparado, nos están pidiendo determinar el perímetro y área de las figuras que se mencionan en los siguientes casos. Repito, perímetro y área. Entonces, en la presentación nosotros tenemos esas definiciones. El perímetro pues es toda la distancia que hay en el borde de toda la figura. Entonces podemos observar, ya nosotros tenemos acá la diapositiva donde está el área y el perímetro de cada figura. En este caso me piden determinar el área y el perímetro de un rombo. Pues el área es el producto de sus diagonales sobre 2. El rombo tiene de área el producto de sus diagonales entre 2. La diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Y el perímetro es la suma de todos sus lados, todos sus bordes. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la formulita. Un rombito, más o menos, es una figura. A ver si le insertamos por acá para simular esas medidas. Vamos a ver si se puede, a ver si ahí está la figurita, si aquí está la figurita. Un rombito. Ese rombito que está por acá. Nos piden determinarle su área y su perímetro. Me dicen que la longitud es de 5 por 4 centímetros, 5.4. Vamos a ver si me la deja, a veces no se deja. Mientras que su diagonal es de 3 centímetros. Entonces más o menos este es el rombo. De 5.4 por 3 centímetros. ¿Y qué nos piden determinar? Pues nos piden determinar su área y su perímetro. Esta es la diagonal menor. Y vamos a insertar también la diagonal mayor. La diagonal mayor pues es esta que está acá. Y ese es el rombito que me están pidiendo, ¿no? Tengo la plumita. Entonces en la plumita, permítanme que... Ok, como ya tenemos todo listo, permítanme un momento. Ok, para poder determinar las diagonales, ya lo sabemos que nos medía 5.4 centímetros y 3 centímetros, nos disponemos ahora a determinar su área. El área que necesitamos, la que nos da la formulita, bueno, vamos a trabajar sobre la figurita exactamente, vamos a trabajar por acá. El área es el producto de sus diagonales, la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. Y ya nosotros tenemos esas longitudes. Vamos a insertar la figurita de la diagonal menor. Está por ahí. Y a disponer a hacer los cálculos matemáticos. La diagonal mayor es de 5.4 centímetros por la diagonal menor, que es de 3 centímetros, y eso se divide entre 2. Nuestra calculadora de bolsillo nos dice que 5.4 centímetros por 3 centímetros es 16.2, y eso dividido entre 2 nos da 8.1. 8.1 centímetros, ojo con las unidades. Al ser una unidad cuadrática, es decir, cuadrada, es decir, el producto de dos unidades, pues también sus longitudes son centímetro por centímetro, es decir, se copia la base, se suman los exponentes, 8.1 centímetro cuadrado. Y el perímetro sería irnos al borde del perímetro. Nosotros sabemos que para saber el perímetro, pues tenemos que, bueno, para saber el perímetro tenemos que tener claros los lados. En este caso, pues, no nos dicen exactamente cuánto mide el lado, ¿verdad? Sería bien complicado poderlo atender porque no sabemos exactamente cuál es su longitud. Sin embargo, nosotros sabemos que sus diagonales miden 5.4 centímetros, pero si nosotros dividimos esos 5.4 centímetros entre 2, tanto para la diagonal mayor como la diagonal menor,
Si dividimos 5.4 entre 2, obtenemos que solo este pedacito mide 2.7. El pedacito hasta el centro. De aquí a acá, 2.7. Y 3 entre 2 mediría 1.5. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto miden los lados del rombo, sabemos que todos los lados son iguales, simplemente aplicamos la formulita de Pitágoras, que ya la conocíamos, que también nos daba la distancia, ¿no? Para poder encontrar esa hipotenusa inclinada, que justo este lado va a ser igual que todos los laditos que está por ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para encontrar el lado, vamos a aplicar la fórmula de Pitágoras, que nos dice que si conocemos sus catetos, los elevamos al cuadrado. Entonces, 2.7 elevado al cuadrado más 1.5 elevado al cuadrado. Y eso, en nuestra calculadora, hay que tener en cuenta que al abrir la raíz hay que abrir paréntesis, porque si no, no le estaríamos calculando la raíz a todo. 2.7 cuadrado más 1.5 al cuadrado, cierra paréntesis. Esto nos da 3.1. 3.1 centímetros. Mide cada lado. 3.088, vamos a aproximar, 3.1. Entonces 2.7 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. A eso le aplicamos la raíz y nos queda 3.1. Cada lado mide 3.1 y nosotros sabemos que la formulita para encontrar el teorema para encontrar el perímetro del rombito es sumar los 4 lados, que es lo mismo multiplicar un lado 4 veces. L por 4 también podría ser, ¿verdad? Así que como ustedes gusten, pues nosotros lo podemos sumar todos 3.1 4 veces o solo multiplicar 3.1 por 4. Lo que sí sabemos es que el perímetro es la suma de todos sus lados. 3.1 por 4 pues nos da 12.4 centímetros. Ojo ahí, la unidad del perímetro solo existe por todo el borde de la figura y esa suma son centímetros, 12.4 centímetros. No así el área. El área es el producto, por lo tanto son unidades cuadradas, centímetros cuadrados, y el perímetro sería unidades lineales, es decir, los centímetros nada más. Ok, eso es todo en esta figura. No sé qué les pareció, espero que les haya llamado mucho la atención, muy interesante. Pero también ahora nos piden encontrar, bueno, varios ejercicios por ahí. Para todos estos ejercicios recordarles que tenemos pues su área y su perímetro acá establecido. ¿De acuerdo? Ahora bien, en los polígonos, también en la última presentación, ustedes van a poder ver que todos estos polígonos tienen la forma de encontrar su área. ¿Ok? Y nos piden determinar un hexágono. En este ejercicio, no sé si ya se fijaron, nos piden determinar el área. En este caso, el hexágono regular dice que tiene de lado 3.46 de lado. En los datos. 3.46 centímetros de lado. Como es un polígono regular, todos sus lados son iguales. Y ya me dan el apotema. El apotema me dicen que son 3 centímetros. Con esos datos estamos seguros que podemos encontrar justo el área, ya que el área es perímetro por apotema entre 2 o el número n por L por apotema entre 2, donde n es el número de vértices de la figura. Como es un hexágono sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 por la longitud L de cada lado. Entonces el número de vértices por la medida de uno de sus lados por el apotema. Y el apotema, pues para los que no recuerdan, es la medida, bueno, aquí está la definición, ¿no? El apotema es la distancia más corta entre el centro del polígono y uno de sus lados. Es la distancia más corta. Como ustedes pueden observar, es esta distancia del centro del polígono a uno de sus lados. Quiere decir que sería esta, o bien sea, ahí sí no, o bien sería esta, o bien sería al centro del polígono. Ok, entonces ya sabemos que dos formulitas para encontrar el área. Si tenemos el perímetro, pues sería perímetro por apotema entre 2, que es lo mismo que si nosotros sabemos un lado de todo el polígono y lo multiplicamos por el número de lados, o el número de vértices, entonces prácticamente hemos encontrado indirectamente el polígono, el perímetro del polígono. ¿Ok? Entonces vamos a ir a calcularlo. El área del hexágono, bueno, vamos a ver si tenemos un hexágono por acá. Aquí lo tenemos, el hexágono. El hexágono dice que tiene 3.46 de lado. No vamos a perder mucho tiempo en eso. Bueno, no va a quedar chance de hacerlo. Vamos a enfocarnos en terminarlo.
Dice que cada lado de él mide 3.46 y que el apotema, que es la distancia del centro más corta hacia el lado, no al vértice, sino uno de esos lados del polígono, podría ser este el apotema, o podría ser este también, es de 3 centímetros. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que el perímetro es el número de vértices por L, o la suma de todos los lados también podría ser. Como es un hexágono, tiene 6 lados, 6 vértices por 3.46 cada lado. Y eso nos da 6 por 3.46, 20.76, quiere decir que es 20.76. Recuerden la formulita que está por ahí. Esto es N por L por apotema, donde el apotema es 3 centímetros. Y todo esto sobre 2. Sobre, que vean acá, aquí la tenemos también, sobre 2. N por L o perímetro, que es lo mismo, por apotema entre 2. Entre 2 quiere decir que el área va a ser de unidades cuadradas. 20.76 por 3 entre 2. 31.14. Los invito a que revisen estos resultados. Centímetros cuadrados. 6 por 3.46 por 3 entre 2. 31.14. Solo nos piden el área en este caso, ¿no? Pero si nos pidieran el apotema y nos diesen el área, pues solamente había que despejar también. Si nosotros conociéramos o nos pidieran quién es el apotema, conociendo los lados y conociendo el área, solo tendríamos que despejar. Pues, por ejemplo, eso es muy frecuente, ¿no? Nos quedaría de la siguiente forma. El perímetro lo pasaríamos a dividir, porque está multiplicando el apotema, pasaría a dividir, mientras que 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y esta sería la formulita para encontrar el apotema si conociésemos el perímetro y el área. ¿De acuerdo? Bueno, ahí quedan algunos problemitas, y siempre que ustedes se enfoquen en estos últimos problemas, recuerden que ya tienen todas las formulitas en la presentación. Si quieren saber las fórmulas de área de los polígonos, pues aquí está la formulita. Y si quieren saber las fórmulas de algunas figuras geométricas básicas, aquí está su área y su perímetro. Bien, con esto hemos terminado. Hay algunos problemitas. Por ejemplo, les piden el área del círculo. Nosotros, para un circulito como este, con este terminamos. Bueno, no tengo exactamente una figura circular. Aquí está por acá. Me dicen que el diámetro es 6 centímetros. Me dicen que el diámetro es de 6 centímetros. O sea, todo el ancho, ¿verdad? Todo el ancho es de 6 centímetros. Quiere decir que el radio, que es justo la mitad, solo es de 3 centímetros. Lo digo porque, si ustedes observan el área del círculo, el área es pi por r al cuadrado. Pi por el radio, no pi por el diámetro. Entonces, el área del círculo simplemente es pi por el radio. Si el diámetro es 6, que es toda la longitud, significa que su diámetro es de 3, su radio es de 3, es pi por r cuadrado. Y recuerden que las unidades van a ser centímetros al cuadrado, 3 al cuadrado por pi, y eso es 28.27. 28.27. Esa es el área del circulito. Aquí no le podemos calcular perímetro, pero sí podemos encontrar la longitud de la circunferencia, que es justo la medida de todo el borde de la figura. En la primera parte de introducción, pues esto nosotros logramos conseguir. Ustedes recordarán, no era tan complicado de hacerlo en el software, en GeoGebra, pero acá también tenemos una formulita, simplemente es pi por el diámetro. Simplemente es pi por el diámetro. Pueden corroborarlo con el software. La longitud de la circunferencia simplemente es pi por el diámetro. El diámetro sabíamos que era 6, o 6 pi, ¿verdad? Y 6 pi aproximadamente es 18.85. 18.85 centímetros. Lineales, ¿verdad? Entonces, ahí está la longitud de la circunferencia. Si no nos diesen dado el diámetro, pero si nos dan el radio, nosotros sabemos que el radio es 3 centímetros, por lo tanto el doble del radio es el diámetro. Y eso sería 18.85. Bien, hasta aquí llegamos con el tutorial. Espero que les sirva de mucha ayuda. Estamos también atendiéndolos para sus consultas. Simplemente les aconsejamos que puedan ver el tutorial acompañado de la presentación
y por supuesto de la actividad que le va a tocar hacer. Y hasta aquí, ¿verdad? Espero que lo puedan resolver.